1851. 1851. Vamos a hablar en este programa de antesala de otra conmemoración del 24 de marzo de 1976. Vamos a hablar sobre la fecha y también sobre lo que implicó el último gobierno militar. Hace un rato, en el comienzo del programa, hablábamos con un dirigente de la izquierda o del progresismo, como uno lo quiera ver. Ahora vamos a hablar con gente de otro continente ideológico, si uno quiere. No quiero decir necesariamente de derecha, porque, a ver, un militar no es ni derecha ni izquierda, es militar, digamos, ¿no? Y cumple un servicio a la patria. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, nos interesan todas las posturas, evidentemente, y me parece que esa es la única forma de tratar de buscar alguna resultante para, como decíamos, si se puede lograr la unidad nacional o por qué no, si no la pacificación nacional, porque por allí a lo mejor seguimos discutiendo cuestiones de hace mucho tiempo que no sé si son conducentes para lo que hoy vive la Argentina. Eso es una opinión personal. Pero bueno, vamos a hablar con Arturo Larraure, alguien a que hemos entrevistado en diferentes formatos en esta radio y cuando estaba en la radio anterior, que no es muy entrevistado en Rosario, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque hay cierto preconcepto sobre lo que fue el caso de su padre. Su padre, recordemos, fue, ya lo hemos hablado en varias oportunidades, pero fue mantenido en cautiverio por el Ejército Revolucionario del Pueblo, aquí en la ciudad de Rosario, más de 300 días, torturado y después asesinado, obviamente. Me refiero a Argentino del Valle de la Larraure. Bueno, justamente la figura de su padre está camino a la beatificación. Se ha iniciado el proceso de beatificación, obviamente avalado por el Vaticano. Vamos a hablar con el hijo, con Arturo, para ver si de alguna forma ha terminado ese relato setentista, podríamos denominar, que durante mucho tiempo predominó en la Argentina, no solamente con el gobierno kirchnerista o la famosa década ganada, sino también con el alfonsinismo, que tenía un relato bastante parecido, ¿no? De buenos y malos. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto escucharte. Muchas gracias por llamarme. Gracias a vos. ¿Pensás que está cayendo o terminó directamente el relato setentista respecto a aquellos años de plomo en la Argentina? Mira, yo creo que hay un cambio de paradigma que se percibe. Ahora, eso no significa que el relato haya terminado. Vamos a ver qué pasa este 24 con la marcha que han convocado, qué resultado dará el documental que va a pasar el gobierno sobre la década del 70. En realidad, todo esto está por verse, es día a día, ¿no? Porque la Argentina, lamentablemente, es día a día, no te da respiro, no te da lugar a crecer, siempre estamos hablando del pasado, no podemos dar vuelta a la página, no podemos cerrar las heridas, porque es como que permanentemente te echan sal en las heridas. Ujú. Pero creo que estamos en vísperas de un cambio de paradigma, si es que no ha cambiado ya. Y bueno, yo acabo de tener una entrevista larga en el canal La Nación Más y todos coincidimos con que no se llega de casualidad el 24 de marzo del 76. Y es un error tratar de partir de esa fecha Ujú. cuando en realidad no se cuenta los años anteriores, ¿no? Claro. ¿Cómo se llegó a esa Por, ej- fecha, no? ¿Cómo se llegó a esa fecha? claro, ¿cómo se llega a esa fecha? Yo les comentaba recién, Rucci es asesinado días posteriores a que Juan Domingo Perón logra su tercer mandato, único presidente en la Argentina que logra tener un tercer mandato, Ujú. y lo asesinan, y ahí Perón dice, me cortaron las piernas. Es decir, y tuvimos muchos años creyendo que el asesinato lo había cometido la AAA y resultó ser Montoneros, Azul, eh, la expulsión de Perón de los jóvenes imberbes,
estúpidos, imberbes estúpidos, Ujú. de la Plaza de Mayo, cuando la columna del padre Mujica se queda y no se va, y a los 10 días es asesinado el padre Mujica, y también nos hicieron creer que había sido la AAA, y ahora hay un libro de Seferino Reato que dice que cuestiona Ujú. que haya sido la AAA y que es muy probable que haya sido Montoneros. Es decir, nos han mentido tanto sobre la década del 70 por ideología o por grandes negocios económicos que han hecho, que esa mentira ha sido sistemática, no solamente con la década del 70. Estamos descubriendo mentiras fragantes con seguros, Mm. con el COVID, con la pandemia y con todas las cosas que han pasado en la Argentina. Es como que se están Ahora, terminando. claro, sí, Sí, te entiendo. Digo, ahora es una mentira que funcionó muy bien porque duró muchos y sigue durando también, y de hecho en las escuelas se enseña esa historia. Y ahora lo que es interesante para analizar es que como el bando perdedor, o sea, el que quería hacer la revolución marxista-leninista, al estilo cubano o al estilo ruso, como uno quiera, pues podemos discutir las diferencias y los matices, pero ese sector que pierde, no obstante, logra imponer un relato. Fue muy parecido a lo que pasó en Vietnam, y yo recuerdo lo que decía Rodolfo Galimberti, ex dirigente de Montoneros. ¿Qué decía Galimberti? Nosotros perdimos la batalla de las armas, pero ganamos la batalla de las ideas, ¿no? ¿Cómo duró tanto tiempo ese relato instalado en la sociedad, digamos, ¿no? Y todavía algunos siguen pensando de que los militares eran ogros y todos los que murieron eran bonitos y no era gente incluso que luchaba por un ideal, porque el guerrillero, después uno puede coincidir o no, pero luchaba por un ideal. bueno, son maestros de la mentira, ¿eh? Son, por eso te decía que los ves a todo nivel. Se han inventado cuevas, kioscos, se han inventado cosas que por eso se están descubriendo ahora y se está terminando esa mentira, está cayendo la venda. Por eso yo creo que estamos cerca del cambio de paradigma, que va a llevar mucho tiempo, que fue muy difícil porque los periodistas, a mí, por ejemplo, no me daban ninguna posibilidad de entrevistas. Y si vos no podés hablar, no podés expresarte, no podés contar tu historia. Ujú. Ustedes siempre me han llamado, siempre. Yo en eso soy claro y contundente. Algunas personas como ustedes me llamaban, entonces hay posibilidad de Ujú. alguna manera decir, bueno, escuchemos la otra campana, después saquemos conclusiones. Claro. Pero bueno, O sea, ustedes, eh, ustedes por decirlo de alguna forma, pero los que no coinciden con el relato setentista, ustedes quieren, porque está esa idea siempre también, ¿no? De que el que plantea algo diferente quiere justificar las violaciones de los derechos humanos, asesinatos, torturas, arrojar gente desde no, un avión. no, Ustedes no quieren mira, eso. Ustedes, no, nosotros condenamos la tragedia del 24 de marzo. Nunca se tendría que haber llegado a esa instancia. Queremos que la gente analice cómo llegamos a esa situación, porque si uno no saca conclusiones, si uno no analiza bien los hechos históricos, puede volver a cometerlos. Pero indudablemente la tragedia del 70 ha sido tremenda, tremenda. Pero no negamos una desaparición de personas, es tremenda, pero también decimos que desaparición había en el gobierno de Perón y en el gobierno de Isabel Martínez de Perón. ujú, Isabel Martínez de Perón, con la responsabilidad de la firma de los decretos de aniquilamiento que se firmaron en el 75, después del 5 de octubre, ella está en su casa cobrando de la justicia la jubilación de privilegio por haber sido presidenta, y sin embargo el cabo primero más raso de todo está condenado por delitos de lesa humanidad.
Es una cosa rara la El Argentina. gobierno militar vino de alguna forma a terminar lo que no pudo terminar el peronismo con esos decretos de aniquilamiento. Exacto, exacto. Si ustedes analizan el discurso de Perón después, con la orden reservada, después del asesinato de Rucci, es terrible. Habla de psicópatas, de aniquilarlos, de aniquilamiento. Es tremendo, Perón es tremendo en eso. Es más, se pone el uniforme militar después del ataque azul. Ujú, Y después su viuda, porque Perón muere el 1 de julio del 74, su viuda sigue con toda su tesitura que había que combatirlos, seguirlos hasta la última madriguera, así decía Perón. ujú. Pero bueno, si todas estas cosas que nosotros narramos, la gente lo ignora y dice, no, esto es mentira, o no lo escucha, porque nosotros tratamos de crear la duda, la famosa duda que nos hace crecer. Ujú. ¿Será verdad lo que dice la Rabure o miente la Rabure? Hay que... Ahora, ¿qué objeto puedo tener yo Sí. en mentir que soy víctima, que mi padre fue víctima, que fue secuestrado, que lo tuvieron cautivo durante 372 días, que perdonó a sus asesinos, que nos de alguna manera nos mandó el mensaje que sepamos perdonar, que pidió por la paz de la Argentina? ¿Qué puedo tener yo de interés en contar falacias? ¿Para Claro. qué? Surgió como un rumor, después hubo un periodista que salió a decir esto, no obstante salieron a desmentirlo luego del gobierno nacional, pero está en el aire esa idea de que el gobierno tiene la intención de indultar a aquellos que están, muchos sin sentencia firme, pero que están presos por delitos de lesa humanidad. ¿Hay que liberarlos o hay que ver caso por caso? ¿Qué opinan ustedes del Centro de Estudios de Víctimas sobre el Terrorismo? No, yo creo que hay que ver caso por caso. Hay casos que son realmente terribles. Hay personas, por eso me parece que no puede ser una ley que haya indulto presidencial, porque ya hemos visto que los indultos presidenciales después cometen errores, ¿no? Y además no se puede basar en un indulto a los militares por la situación en que se ha llegado a Rosario en este momento. Ujú, Me parece que no hay que tomarse tan a la ligera todas estas cosas. De cualquier manera hay que juzgar a los terroristas también. ujú. O sea, perdía, Murió hace días. Sí, sí. Ujú, murió libre y fue uno de los asesinos de Rucci. ujú. Y Ariel Lijo tiene, el juez, ¿no? El que ahora lo han propuesto para la Corte Suprema, tiene su causa cajoneada hace años. Fue indultado por Menem y ocupó puestos en el gobierno de Menem, Ujú, perdía. Indudablemente. Firmenich está libre y asesora al gobierno de Nicaragua. ujú, sí. Bueno, Eh, Bacanarvaja también participa en Vaca política. Narvaja tuvo a sus hijos trabajando en el gobierno kirchnerista, uno fue embajador de China. Claro. Bueno, los Vaca Narvajas tienen 17, 18 familiares que todos ocuparon puestos en el gobierno, ¿no? Milei, Pero bueno, en el final, Arturo, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero Milei está haciendo lo que hay que hacer, o ustedes consideran que hay que hacer para reinterpretar la historia de los años 70, de los años de plomo. ¿Es tibio? ¿Está haciendo lo que hay que hacer? ¿Le falta? ¿Cómo analizan eso? no, mire, yo creo que a Milei en el tema del 70 le falta experiencia, que la tiene a través de su vicepresidente, que Victoria Villarroel, con la cual formamos la ONG CELTIB, Ujú, le puede dar una mano, pero yo quisiera que Milei se dedique a la economía, a arreglar el despelote que tenemos con la economía. Estoy contento por la baja del riesgo país, por la baja de las tasas, por la baja del dólar. Yo estoy contento cómo va la economía, pero todavía no alcanza, ¿eh? ujú. Está bien, hace 3 meses usted me dirá.
Ujú. Pero a mí me parece que Milei se debe dedicar y concentrar en la economía argentina, que ya de por sí es un despelote. Y no dedicarse a un tema de los 70, que hay especialistas realmente. ¿Está bien, por último, está bien que no haya acto oficial respecto a esta fecha? ¿O está mal? Yo creo que está bien porque no hay nada que festejar. Fue una tragedia para la Argentina. Y además, si hablamos de memoria, y tendríamos que poner un montón de fechas. El Ujú. día que asesinaron al capital Humberto Viola y a su hijita María Cristina, el día que atacaron el regimiento de Azul, el día que y mataron al coronel Camilo Gallo a su esposa y al soldado Daniel González lo degollaron. Ujú. El día que asesinaron los soldaditos en Formosa, el 5 de octubre del 75, el día que secuestraron a mi padre. Bien, Ahora, hay cosas que son muy positivas. bien, El ministro Petri el otro día, el martes pasado, nos dijo que el 24 de abril próximo se le va a poner el nombre de la fábrica militar de pólvora y explosivos de mi padre a la fábrica. Eso me parece muy positivo. bien. Gracias. Pero con Sí. respecto al 24 de marzo, yo creo que no hay nada que festejar. Habría que ser un día de duelo, Ujú, de recogimiento, no de marcha, no de violencia, ujú. no de rencores, no de mandar mensajes como están mandando. No hay nada, nada, nada que festejar. Fue una tragedia para la Argentina. Gracias, Nos hizo atrasar décadas. gracias como siempre, Arturo, por el contacto. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Adiós.